Bueno, hoy nos encontramos en otro episodio más de One Podcast y esta vez vamos a hablar de un tema totalmente diferente y es el tema de la seguridad. Y qué mejor que tener a un experto en el tema. Este día nos acompaña Ángel Romero. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, pues mucho gusto, Onan, y gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que este es un tema del que nadie tiene que estar sin saber, ¿verdad? Porque ya hoy en día se han disparado bastante la ola de crímenes, de asaltos, de violaciones y todo. Entonces eso es un tema que no puede pasar a oídos sordos. O sea, todo el mundo tiene que saber de eso. Exacto. Y la importancia, como usted lo menciona, es que día a día la seguridad pues en el país cambia constantemente, aumentan los índices, pero de manera ya local podríamos ir pues haciéndonos algunas preguntas antes de empezar, que son una empresa de seguridad que sus siglas son CESER, ¿verdad? Sí, correcto. No sé si quiere hablar acerca de... Somos una empresa de seguridad. La empresa fue fundada en el 2003 por mi padre, René Romero. Él es un experto en la materia de seguridad, ex militar, estuvo en equipos de inteligencia. Entonces, la empresa fue fundada en el 2003 y hemos ido trabajando desde ese tiempo y nos hemos mantenido siempre a la vanguardia y modernizándonos, porque así como va avanzando los crímenes, así como va avanzando la delincuencia, así tiene que ir evolucionando uno estudiando y todo para estar un paso adelante de la delincuencia. Y en relación al tema de seguridad, ustedes como empresa, ¿de qué manera pueden tocar o tratar el tema psicológico para los guardias? Me refiero a esto con, por ejemplo, ustedes tienen una cantidad de guardias, pero estos guardias, por ejemplo, trabajan 10, 12 horas, 8 horas, supongamos que trabajan 8 horas. Entonces pueden estar estresados, pueden estar cansados, y llega alguien haciéndole una broma o no sé, alguna situación así, ¿cómo ellos pueden controlar la situación, no reaccionar impulsivamente, enojados? Fíjate que esos problemas se estuvieron dando antes, eso se daba mucho antes en la empresa de nosotros por el tipo de gente que se contrataba. Ahora las personas tienen que recibir sus exámenes antidoping, un examen psicométrico para ver qué capacidad tiene la persona, qué tanta tolerancia, y es otro de los temas que nosotros cuando mandamos un guardia, siempre en las tardes, siempre tenemos una charla antes de que ellos se vayan a trabajar, ¿verdad? Entonces nosotros siempre les decimos la tolerancia, siempre estén pendientes. Yo les digo a ellos, bueno pues no estén con el celular, no estén descuidados porque... si usted no se cuida, no está cuidando el negocio que lo mandamos a cuidar. Por lo que he visto, hay muchos guardias en algunas empresas, incluso en bancos, que uno llega, lo atienden y creo que se tienden a descuidar un poco, no solo del arma que llevan, sino también de la situación. Entonces, en ese caso, necesitan ellos ser totalmente desconfiados de todas las personas que llegan. Así es, uno trabajando en seguridad, mira, la verdad es que uno tiene que tener conciencia situacional. ¿Qué significa esto? De que cuando vos trabajas en seguridad, vos te volvés el primer objetivo de un atacante armado, ya sea un delincuente, ya sea alguien que llega por ejemplo, si es en un banco, un timador, o sea, el primer objetivo sos vos. Entonces yo les digo a ellos, el primer objetivo de ustedes cuando ustedes están trabajando es protegerse de ustedes mismos. Si ustedes no se cuidan, pues entonces no están cuidando a lo que nosotros los hemos mandado, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya sea si es un guardaespaldas, ya sea si es alguien que está protegiendo un banco, si es alguien que está protegiendo un bien. Entonces, lo primero es que nosotros les dijimos eso, de ahí la tolerancia, estar siempre pendientes a su entorno. En la mayoría de los casos, solo estar pendiente de tu entorno te hace de que puedas evitar un percance, un asalto, cualquier cosa, porque así como la policía hace labores investigativas para atrapar a un malhechor, el delincuente también hace labores investigativas y te estudia. Él viene y tal vez el guardia está asignado en un negocio X. Llega el delincuente un día a tomarse un fresco enfrente del guardia y lo observa, a ver si el guardia pasa muy pendiente del área, si él pasa con el teléfono y todo, mientras que si mira que el guardia está con su escopeta, con su pistola él pendiente, él lo está observando y todo, entonces dice, no, esta persona no va a estar fácil, entonces es probable que solo esa forma de persuadirlo sea suficiente como para que no ataquen. Ahora, si estudian al guardia y miran y dicen, no, este guardia no va a actuar, este guardia pasa en el celular, este guardia es muy distraído, entonces eso tiene mucho que ver con la conciencia situacional. El saber que vos trabajas en seguridad, tenés que saber de que toda la vida
vos tenés que estar en un 100% alerta, alerta todo el tiempo de tu entorno. No solo depende de la magnitud o de lo grande que sea la empresa, porque un guardia, por muy pequeña que sea la empresa para la cual está contratado, tiene que ser el mismo actuar o el mismo accionar en cualquier situación. Así es, así es. El guardia de la capacitación tiene que ser igual, ¿verdad? Porque ya puede ser de que lo contrataron para una venta de pollo o para un banco, pero el riesgo es el mismo, porque él está protegiendo un bien. Entonces, como te digo, cuando uno trabaja en seguridad, el primer objetivo es uno. El delincuente no se va a entrar y te va a dejar por un ladito a vos. El delincuente te va a agarrar a vos primero como seguridad. Si estás distraído, te quita tu arma, te puede hacer daño y luego comete el crimen adentro. Pero es mentira de que un delincuente va a llegar y se va a hacer el loco como que el guardia no está ahí. Exacto, y hemos visto varios casos aquí en Santa Rosa de asesinatos o de confrontamiento entre los guardias y los malhechores, pero en este sentido, ¿qué responsabilidad y qué riesgo corren los guardias? Mira, la verdad es que nosotros aquí en Honduras no existe una ley de legítima defensa. Aquí en Honduras no existe. El detalle es que cuando uno trabaja en seguridad, uno tiene que ser consciente de que en algún momento vos vas a tener la necesidad de actuar. Y, por ejemplo, si yo ando de guardaespaldas de una persona y está de por medio un delincuente y la persona que yo ando protegiendo, yo tengo que poner toda la capacidad, todo lo que yo he entrenado y todo, tengo que ponerlo para proteger a mi persona, a la persona mía y a la persona que yo estoy protegiendo. Porque aunque yo sepa que después voy a ir a la cárcel, ¿me entendés? Pero uno en seguridad corre ese riesgo. Uno sabe de que aquí en Honduras no hay legítima defensa, que van a decir de que tal vez el delincuente anda un arma con menos capacidad de fuego que la que vos andás, que, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que sopesan ahí, pero cuando las personas trabajan en seguridad, uno siempre tiene que concientizarlas de eso. Si te vas a meter a trabajar en seguridad, llevas ese riesgo. Si no, entonces vete para un convento. Es la única, ahí la diferencia, esa es la diferencia de trabajar en seguridad. Vos tenés que estar consciente siempre de que llevas un riesgo bastante alto. Y normalmente las personas que trabajan como guardias fueron ex militares o ex policías. Sí, la mayoría de las personas tienen baja militar o policial, la mayoría son, y cuando no tienen así, pues se les da un entrenamiento aparte y se les hacen las pruebas correspondientes para asignarlas a un puesto. Para una persona común y corriente, andar un arma con permiso y todo, ¿es conveniente para su propia seguridad o es un riesgo? Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo uso armas desde que tengo 9 años. Como te repito, mi papá era militar, ¿verdad? Entonces, mi papá me enseñó el uso correcto de un arma de fuego desde que yo estaba niño. Entonces, ahí es donde regresamos a la conciencia situacional, lo que conlleva portar un arma. Si vos no puedes usar correctamente un arma, no la compres. Te lo digo así. Aunque tengas el dinero, que tengas los medios, no la compres. Si vos sos de los que sos muy prepotente, de que vas a andar peleando y todo, no compres un arma de fuego. Porque el arma de fuego no es para todas las personas. Entonces, ahí el otro detalle es, también nos volvemos un objetivo, aunque no seamos seguridad, pero si andamos un arma de fuego. Entonces vos tal vez andas tu arma de fuego oculta, pero el delincuente anda bien, entonces ya entra a un lugar y, esa anda pistola, se la voy a robar, está durmiendo. Entonces vos estás con el teléfono y ¡pum! Y te llega y te saca ahí porque nadie es máquina. Entonces puede ser de que si vos estás sumergido en el teléfono, te agarran desprevenido y te quitan tu pistola. Entonces por eso te digo, si no vas a tener conciencia situacional y no te vas a preparar, no vas a practicar, no tengas un arma de fuego, porque el arma de fuego no es un juguete. Ahora, es una excelente herramienta para las personas que las pueden usar. ¿Y qué opinión me podrías dar sobre las personas que andan el arma visible? Por ejemplo, que se la ponen aquí en el cinturón, a comparación de otras personas que la andan oculta. ¿Cuál es la diferencia en esa situación? Mira, el detalle de aquí de Honduras es que la ley te faculta portar tu arma, pero de forma no ostentosa, le dice. Entonces, de forma no ostentosa es, por ejemplo, yo ahorita en este momento ando armado y no se me nota. Entonces, porque yo uso ropa más floja, ¿me entendés? Pero yo no voy a andar exhibiendo el arma. Si yo ando uniformado con el uniforme de la empresa de seguridad, la ley me faculta de que yo puedo andar el arma visible en una funda externa
y todo. Hay un montón de gente que solo lo hace solo porque la vean, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de gente es la que yo te digo que no debería de tener un arma de fuego, de que pasan haciendo disparos al aire, que andan tomando y con el arma ahí. Son cosas que las bebidas alcohólicas y las armas no se pueden mezclar. Y en ese punto, ahorita que tocó el tema de hacer disparos al aire, tengo una pregunta que ya días la quería resolver. Cuando hay fiestas en X lugares, ¿qué cuidado debemos de tener en relación a las balas perdidas? Porque yo he escuchado que lo mató por una bala perdida, o que cuando hacen disparos hay que tirarse al suelo en algún caso de crisis, en algún caso de caos. Pero cuando hablamos de balas perdidas, ¿a qué nos referimos? Mira, por ejemplo, una bala perdida es cuando las personas disparan al aire. Eso es una bala perdida porque la física lo dice, todo lo que sube tiene que bajar. Pero igual, si yo disparo acá, es casi improbable de que la bala vuelva a caer aquí mismo, porque siempre lleva cierto grado de inclinación, se pierde la distancia y va a caer en otro lugar. Entonces, ya la probabilidad de que te caiga una bala perdida en el lugar donde hicieron los disparos, ya es porque te tocaba. O sea, es casi improbable que te vuelva a caer en el mismo lugar. Pero entonces el efecto de la bala siempre permanece hasta que baja. Sí, sí, correcto. O sea, la misma potencia con la que sube, ella vuelve a agarrar velocidad y cae y te puede matar una bala perdida. Depende del calibre del arma, No, distancia. Eso puede ser un fusil, puede ser una pistola, puede ser cualquier bala perdida, te puede matar. Entre las armas de alto calibre, ¿cuáles podemos mencionar que son permitidas aquí en Honduras? Mira, aquí en Honduras hay bastante restricción. Pero, por ejemplo, mira, están permitidos para las empresas de seguridad hasta un calibre 7.62 con los fusiles SKS, que son unos fusiles marca Norinco, que es como una réplica de los AK-47, pero con menos capacidad de fuego, ¿me entendés? El cargador solo te agarra 10 tiros y todo, pero ya la munición es demasiado escasa, entonces no se utiliza. También te venden fusiles para cacería, que son los 308, los calibres 30-30, ¿me entendés? Que ya son otros niveles, pero ya de cacería, ya 243, 223, pero para una persona normal, si yo en la ley anterior, yo tenía matriculado un fusil calibre 223, yo puedo seguir renovando el permiso, yo sigo teniendo ese derecho, ¿me entendés? Pero si yo ahorita me compro un 223 y no tiene permiso, yo lo quiero registrar a nombre mío, no puedo, la ley no me faculta. Y en relación a las leyes, sabemos que en Honduras es bien difícil que una ley se cumpla, y si se cumple, pues siempre ha sido ahí como amañada, o pagan por utilizarla, o la usan a conveniencia muchas veces. Han matado a una cantidad de personas, han habido asesinatos con calibres que son casi... que no son permitidos. Exacto, no son permitidos ilegalmente. En relación a ese tema, ¿qué se puede decir? Mira, la verdad es que ese es un tema bien delicado porque, por ejemplo, en este momento han habido demasiadas muertes aquí en Honduras, pero si vos te pones a hacer un análisis, las muertes no han sido con un arma que vaya a tener un registro. La mayoría son con armas ilegales, con M16, con AK-47, con armas que no son permitidas según la legislación, ¿verdad? O tal vez armas prohibidas de uso de guerra que están no permitidas en el país. Pero es raro de que haya sido un crimen que haya sido con una pistola registrada, ¿me entendés? A menos de que haya sido un enfrentamiento de una persona que anda su arma legalmente y se defendió de un delincuente o tuvo un pleito con otra persona, ahí sí. Pero la mayoría de las masacres y todo eso son con armas no permitidas. ¿Y cómo usted puede, bueno, en el caso de escuadrones o de personas especializadas o expertas en este tema, cómo podrías identificar? Porque, bueno, no sé si podemos hablar del tema que ocurrió hace poco, una masacre en Tegucigalpa, que muchas personas lo consideran que fue personas altamente capacitadas en este tema. Sí, fíjate que la verdad es que a mí no me gusta hablar mucho de esos temas porque se pueden herir sensibilidades, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que observando y analizando el video se mira que el vehículo que bajan los operadores, porque ellos son unos operadores, ya sea que hicieron un asesinato o no, ellos son operadores. Las primeras 3 personas que se bajan, se nota hasta por la forma de caminar y por la forma de agarrar su arma que son personas altamente entrenadas. Luego hacen el registro, luego hacen los movimientos. Se puede observar en el video de que incluso hasta ellos andan con tenis.
Entonces, son cosas que si vos venís de una disco y te has tomado tus cervezas, son cosas que vos no te vas a dar cuenta, ¿me entendés? Si vos ves el uniforme ahí, dice el nombre de la institución, entonces vos no te vas a poner a pensar, ¿son reales o no son reales? Y no es primera vez que aquí en Honduras pasa algo así, ¿me entendés? Entonces, como te digo, a mí no me gusta hablar mucho del tema porque se pueden herir sensibilidades, ¿verdad? Pero la verdad es que es algo bien complicado y algo a lo que estamos sometidos todas las personas, porque no estamos exentos de que a nadie nos pueda pasar algo así. La importancia de este podcast es precisamente eso, porque estamos ante la opinión de una persona que en realidad sabe y ha tenido una trayectoria en este tema. Pero en relación a los investigadores o a la Policía Nacional, ¿qué se puede mencionar en caso de que han habido situaciones donde quedan impunes o han habido situaciones donde no dan con el paradero? Incluso el 911 tiene cámaras aquí, hay formas de cómo investigar, pero en relación a esto, ¿qué investigación desde una empresa privada se puede realizar sin intervenir en las investigaciones del gobierno? Fíjate que la verdad ahí, en un crimen así como ese, la verdad estaría bastante difícil, porque vas a llegar en un tope en el que no vas a poder avanzar porque vas a llegar contra algo muy grande, ¿me entendés? Algo que vos decís, voy a investigar, voy a preguntarle a la policía y todo, y al final te vas a ir chocando con cosas ahí que no te van a ir cuadrando y que al final tu propia vida va a correr el riesgo por eso, ¿me entendés? ¿La empresa privada hasta qué punto puede llegar? Mira, por ejemplo, una empresa privada está facultada, nosotros estamos facultados y tenemos la obligación como empresa privada a proveer la información a toda la gente del gobierno, ¿me entendés? Si nosotros tenemos información sobre un crimen así, nosotros tenemos la obligación de pasárselos a las autoridades competentes, a las autoridades correspondientes. Y por ejemplo, si nosotros sabemos de que están extorsionando a alguien aquí en Santa Rosa, entonces nosotros tenemos que contactarlos y buscarlos y decirles, miren, están extorsionando a esta persona, porque también nosotros incurriríamos en un delito, ¿me entendés? Pero, por ejemplo, te voy a explicar algo para que me entendas más o menos, que nosotros estamos bastante limitados en ese punto como empresa de seguridad, que por ejemplo, si yo soy guardia de una bodega, digamos, de donde venden comida, y en ese lugar llegan a robar, no a mano armada, sino una persona llega a robar, se lleva comida y todo así, y yo como guardia de seguridad la agarro, yo puedo agarrarlo y lo retengo ahí en la bodega. Y llamo al 911 o llamo a la policía y digo, vengan a traerlo. Si yo lo agarro, lo monto en un carro y me lo llevo para la policía, me meten preso a mí. ¿Me entendés? Entonces ahí es una limitante. Es una limitante. Nosotros no podemos saltarnos o sea, tomarnos atribuciones que no nos competen a nosotros. Sí, entonces nosotros prácticamente hacemos labores de inteligencia y pasamos la información. Es lo más que se puede hacer. Y en relación a las extorsiones, han habido casos donde se les llama a las personas solicitándoles dinero a cambio, si no lo están esperando afuera en la casa. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Mire, la verdad es que las extorsiones por llamadas telefónicas, la mayoría son solo por probar, a ver si te van a hacer depositar. Es un globo sonda prácticamente. Ellos están en la cárcel, tal vez te están llamando, consiguen los números y consiguen una información tuya. Y entonces el temor de la gente hace que depositen. Yo lo que recomendaría sería, por ejemplo, que bloqueen los teléfonos o que no contesten llamadas de números desconocidos. Lo recomendable es no contestar. Sí, lo recomendable es no contestar. Si tenés la posibilidad de cambiar tu número de teléfono, hacelo. Si es demasiada la presión que vas a estar teniendo, si te siguen molestando y te contactan así, de esa forma, pues ya habría que ver, ¿verdad? Por ejemplo, si yo cambio mi número de teléfono y yo tengo sospecha de que vos sos quien me estás extorsionando, yo vengo y te doy el número de teléfono a vos. Entonces, si me empiezan a llamar, digo, entonces Onan fue el que dio mi número para que me estén molestando, ¿me entendés? Esa sería una de las cosas, cuando las actividades de extorsión persisten y ya te mandan una persona, ya es diferente el tipo de extorsión, entonces ahí se le recomienda a la gente buscar a que pongan la denuncia en Antimaras y Pandillas, y ellos vienen y hacen la investigación, cuadran todo y hacen capturas. Eso es lo que se recomienda. Guan.